¿Cómo están, amigos de Contador Contado? En esta ocasión vamos a ver un tema que a muchas personas se les llega a complicar. Vamos a hablar de lo que son las cuentas de orden. Entonces, acompáñame a ver el siguiente video. Hablando ya de lo que son las cuentas de orden, vamos a ver que en este video vamos a platicar de lo que es el proceso contable, la forma en cómo se deben de registrar, la clasificación que tienen las cuentas de orden, porque incluso dentro de estas cuentas existen clasificaciones. Entonces, primeramente, para que nosotros podamos hacer el registro tanto en libros de diario o en cuentas de mayor, pues tenemos que entender qué son las cuentas de orden. Las cuentas de orden no son otra cosa que movimientos financieros dentro de la misma contabilidad que van a permitir el control interno de determinadas cuentas, pero con una principal característica. Esta característica es que no afectan como tal la estructura financiera o el resultado financiero de una entidad o de una empresa, dependiendo de lo que nosotros estemos reportando en los estados financieros o en los informes financieros. Es importante que se entienda esto porque muchas veces se cree que estas cuentas de orden sí llegan a afectar este tipo de reportes financieros, lo cual es incorrecto. Estas cuentas de orden únicamente son para poder tener un control interno. Incluso en algunos lugares se entiende como que son cuentas que van a actuar como memorias. Ya sabemos lo que es el deudor, el acreedor, sabemos cómo se compone la T de mayor, en qué momento se debe de hacer el cargo y el abono, pero en la práctica este tipo de cuentas de orden nos van a permitir, por ejemplo, a nosotros controlar determinados eventos contingentes que pueden llegar a suceder o que pueden no llegar a suceder. Es importante aquí esto porque en el momento en que se detone este tipo de eventos, nosotros en las cuentas de orden vamos a poder saber el control que ya tenemos de este evento. Por ejemplo, también podemos controlar determinadas emisiones de valores. Las más comunes sin duda son, por ejemplo, las acciones. Cuando una empresa quiere emitir acciones y hace uso de estas cuentas de orden. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que esto quede pues un poco más claro, que tú lo puedas entender de una manera más sencilla. Y por cierto, si tú no sabes todavía cómo se tiene que hacer el registro, por ejemplo, en las T de mayor y en estas T de mayor, pues tenemos tanto el deudor y el acreedor y no sabes bien cómo es este registro, bueno, pues aquí arriba te dejo un video donde vas a tú poder saber cómo es el registro de las cuentas de mayor y sobre todo pues qué es una cuenta de T de mayor en caso de que estés tú pues apenas aprendiendo. Veamos, por ejemplo, ya que vimos en la práctica para qué sirve esto, pues vamos a ver ahora, por ejemplo, cómo sería la clasificación. La clasificación aquí es importante porque aquí es donde nosotros vamos a entender en qué momento debiéramos de utilizar estas cuentas de orden. Primeramente tenemos aquellos valores que son ajenos a la entidad. ¿Qué es esto? Bueno, pues básicamente son valores y bienes que recibe la entidad financiera o la empresa de una persona o de alguien ajeno a esta entidad, es decir, alguien que no pertenece a la empresa, alguien que no tiene nada que ver con la empresa, pero que nos las da a nosotros, ya sea por ejemplo para su venta. Esto es muy común cuando existe, por ejemplo, algún tipo de convenio para que quien obtiene el valor las venda y obtenga una comisión. Normalmente esto es para su venta o incluso puede ser para su custodia o incluso cuando existen bienes en comodato, es decir, se resguarda un bien para su uso, pero que ese bien no pertenece a la empresa de quien lo está utilizando. Por ejemplo, en el caso de las mercancías en comisión o los depósitos recibidos en garantía, es muy usual que esto se utilice como valores ajenos. Luego tenemos los valores contingentes, es lo que te platicaba hace un momento. Pueden existir determinados eventos que no estén en el control de la empresa. Por ejemplo, son derechos y obligaciones que pueden o no suceder. ¿Como qué? Como un evento de algún incendio, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos el registro de esto, pueden convertirse en un activo o en un pasivo si es que este evento se detona. El ejemplo más claro es el incendio, es decir, la empresa tiene un seguro de cobertura contra incendios y si este se llega a dar, bueno, pues la entidad financiera va a tener el derecho de cobrar el seguro y entonces esto se va a materializar. Por ejemplo, si llegara un empleado a demandar a la empresa por la razón que sea, no necesariamente tiene que ser
algo muy concreto, simplemente porque lo demande. Bueno, en este caso pues está pendiente la sentencia de este juicio o de este proceso. Entonces, en el momento en que se dicta la sentencia, sabremos si tenemos o no la obligación de pagar a un trabajador. Esto hay que manejarlo con pinzas porque muchas veces se puede manejar como provisión, y recordemos que la provisión es un reconocimiento de una obligación que se va a dar en un futuro. Entonces aquí no necesariamente eso se tiene que dar. Luego tenemos, por ejemplo, lo que son los registros y controles. Aquí es muy común que, por ejemplo, nosotros, si tenemos operaciones que, no sé, asentadas en contabilidad, debamos duplicarlas con el único fin de controlar un diferente punto de vista. Por ejemplo, en el caso de la depreciación en México, aunque no necesariamente estas clasificaciones son limitativas, sí podemos ver a lo mejor algún otro tipo de clasificación en algún otro territorio, lo cual no es como muy común. Entonces, por ejemplo, en México tenemos un caso muy claro, que es la depreciación de un automóvil. Las leyes fiscales nos ponen que solamente podemos deducir hasta 175,000 pesos, al menos para 2019 todavía. Han habido años en que este monto pues asciende, en que es menor, pero bueno, al final del día las leyes fiscales lo están limitando, y al limitarlo vemos que su depreciación es distinta a su depreciación contable. Es decir, por un lado tenemos la depreciación fiscal y por el otro lado tenemos la depreciación contable. Entonces, al tener dos tipos de depreciaciones, es importante que se mantengan una cuenta de orden para poder llevar este tipo de control. Esto que pues muchas veces en las empresas esto no sucede. Entonces, cuidado cuando nosotros estemos haciendo este tipo de registros. Ahora, ya entendimos la clasificación. ¿Qué es lo que sigue? Pues entender cómo es el registro. Para registrarlo tenemos pues básicamente dos formas. La primera que sería una que es partiendo del mismo nombre que le vamos a dar a la cuenta, pero con una característica especial. Que la cuenta a la que nosotros vamos a hacer, digamos, dupla, va a llevar esta pequeña palabrita que se llama contra. Es decir, por un lado tenemos emisión de acciones normal y por el otro lado tenemos la emisión de acciones contra. Recordemos que esto es porque las cuentas de orden se establecen por pares, es decir, la primera es deudora y la segunda es acreedora, y normalmente su movimiento es compensado y sus saldos son iguales, aunque de naturaleza contraria. Es decir, por un lado tenemos un deudor y de la cuenta correlativa, que es del otro lado, sería la acreedora. Es importante que el nombre de las cuentas deba de tener una idea clara de la operación que se está llevando a cabo. En este caso, pues al tenerlo más claro es imposible. Tenemos por un lado la emisión de acciones y por el otro lado emisión de acciones en contra, pero no necesariamente debe de ser así. Podemos, por ejemplo, utilizar nombres muy similares y que obviamente nos den a nosotros pauta de saber qué es lo que estamos controlando ahí. Vamos a ver ahora sí, por ejemplo, el registro para que esto quede más claro, pero para poder entender el registro debemos de saber que hay dos maneras de registrarlo. Uno, partiendo de lo que es la manera directa y otro de lo que es de manera cruzada. La manera directa no es otra cosa que hacer el registro, pero cuando no involucren cuentas, por ejemplo, de balance o de resultados. Simplemente hacemos el registro directamente y ahí vamos nosotros teniendo pues ese control en este tipo de cuentas. Pero por el otro lado tenemos lo que es el registro cruzado. Aquí el registro cruzado muchas veces se complica, ya que aquí sí se involucran cuentas de resultado o cuentas de balance. Vamos a ver esto ya ahora sí en un registro de diario para que tú veas cómo es esto. Primero vamos a ver el registro que es de manera directa. Vamos a tener, por ejemplo, un registro de mercancías y vamos a cargar a una cuenta que se llama mercancías en comisión. ¿Cuánto vamos a cargar en esta cuenta? Pues un importe de 500,000. Luego tenemos lo que es el nombre, que es muy similar, que nos va a dar a nosotros pauta de qué es lo que estamos controlando. Entonces vamos a colocar aquí comitente cuenta de mercancías. ¿Y por cuánto? Pues por los mismos 500,000. Aquí es importante que, por ejemplo, en la práctica esto es cuando una tienda, imaginemos una tienda, recibe mercancías de una persona que se las da para que las venda. La mercancía como tal no es del señor de la tienda, pero él sí las va a vender y por esas ventas él se va a ganar una comisión. Entonces, él en su contabilidad debe de tener registradas estas mercancías y lo va a hacer a través de lo que son las cuentas de orden. Aquí no hay mucha ciencia, esto es fácil de entender,
Pero cuando, por ejemplo, nosotros hacemos ya el registro de cuentas cruzadas, entonces la situación se complica un poquito más. Recuerda que en este registro siempre se involucran lo que es el balance general, lo que son cuentas de resultados, cuentas de balance. Y si tú no tienes idea de cuáles son las cuentas ordinarias de contabilidad, pues acá arriba te dejo un video donde vas a entender cuáles son las cuentas de activo, las cuentas de pasivo, las cuentas de capital, etcétera, etcétera. Entonces, ya atendiendo esto, vamos a ver que por un lado tenemos el deudor y por el otro lado tenemos el acreedor. Dentro de lo que es el primer registro, vamos a abrir una cuenta que se llame acciones emitidas, que es lo que platicaba hace ratito. Existen cuentas de orden que nos van a permitir a nosotros poder controlar la emisión de determinados instrumentos, en este caso, pues las acciones. ¿Cuánto es lo que vamos a emitir? Pues vamos a poner un importe de 100,000. Ahora, ¿a qué cuenta la vamos a abonar? A esta que se llama emisión de acciones. Fíjate cómo son cuentas muy parecidas en nombre, pero no son iguales. ¿Cuál es el importe que nosotros vamos a abonar? Los 100,000. Hasta aquí todo pareciera pues algo muy sencillo. Pero cuando ya hacemos la colocación de acciones, entonces sí, vemos cómo empiezan a involucrarse cuentas que no son de orden. Vamos a hacer el cargo a la emisión de acciones por el importe de 100,000 y vamos a reflejar en lo que es el capital social esos 100,000. Por eso es que sería el abono a esta cuenta. Como ya tenemos el abono a esta cuenta, pues entonces tenemos un registro pendiente más, que en este caso sería los accionistas. Los accionistas están representados por el capital social y por el importe de 100,000. Como esto ya está representado por el capital social, pues son los accionistas los que están obteniendo pues este importe. ¿Y a qué cuenta la vamos a abonar? Pues muy simple, a la cuenta que se llama acciones emitidas. Fíjate cómo pareciera que estamos involucrando cuentas de balance y que de algún modo pudieran estar afectando lo que son las cuentas de resultados o cuentas de balance, en este caso cuentas de balance, pero no es así. Porque a la hora de que nosotros hacemos los registros en las cuentas de mayor, te vas a dar cuenta cómo existe un efecto nulo. Entonces, con esto estamos viendo lo que son el registro de cuentas de orden, pero de manera cruzada. Normalmente las cuentas de orden llegan a complicarse en muchas de las personas, estudiantes, pero como te das cuenta, no tienen mayor ciencia. Con esto, amigo, pues estamos terminando el video. Vamos a hacer algunos ajustes al canal para que tú puedas recibir los mejores videos, para que semana a semana tú puedas recibir más y mejores videos. Y pues nos estamos viendo en otra ocasión, amigos, en otro video. Y pues no me queda nada más que decirles que gracias por sus visitas, por sus likes y por sus suscripciones. Hasta luego.